Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase de tecnologías emergentes. Que vamos a tratar el tema de inteligencia artificial, que está muy de moda en los últimos años. Bueno, inteligencia artificial es un concepto muy genérico de todos los sistemas y algoritmos que traten de replicar, de imitar un poco la inteligencia humana para reemplazar al humano en algunas tareas. Incluye un montón de técnicas muy antiguas, que se usan hace muchísimos años, décadas. Eh, y bueno, busca replicar tareas como reconocer patrones, tomar decisiones, procesar el lenguaje y aprender a partir de datos, ¿sí? ¿Para qué usamos o para qué nos sirve la inteligencia artificial? Bueno, automatizar tareas que son muy repetitivas y que son relativamente sencillas, pero que implican muchos datos, por ejemplo, o un nivel de detalle muy alto. En esas cosas, el cerebro humano tiende a equivocarse. En la tarea monótona, y sencilla o muy detallista tiende a equivocarse. Entonces, la inteligencia artificial es un gran reemplazo o suplemento en optimizar procesos para la toma de decisiones, en aprender y adaptarse. O sea, vamos a ver ahora toda la parte de Machine Learning. La inteligencia artificial es muy buena no solo para seguir instrucciones rígidas, sino para adaptarse al entorno, para adaptarse al interlocutor, para analizar datos del entorno y reorientar sus algoritmos al entorno en el que está trabajando. Y luego para interaccionar, para hacer una interfaz humano-máquina, ¿sí? El lenguaje de máquina es el lenguaje, es la electricidad, es el cero o el uno, que es un pulso eléctrico o no. Eh, entonces, el lenguaje de máquina es un lenguaje muy, muy duro, muy matemático, que a lo largo de la evolución de la computación fue haciéndose más humano, más ameno, con los lenguajes de alto nivel de programación, y hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, podemos tener una interfase mucho más humana. Yo podría, en cuestión de minutos, pedirle a ChatGPT que me haga un código en cualquier lenguaje de programación que, no sé, que simule una ruleta, por ejemplo, y correrlo, compilarlo, correrlo sin saber nada de informática, nada de programación, y lo voy a lograr. Entonces son muy buenas para este tipo de interfaces, ¿sí? Para interfaz máquina-humano, para mediar entre la máquina y el humano. Por eso hoy en día tanto los chatbots de ayuda, de asistencia al cliente, etcétera. ¿Sí? Bueno, y por eso el fenómeno de que hoy mucha gente usa la IA como terapeuta, ¿no? Ha logrado romper la barrera que hay entre las máquinas, y los humanos. Dentro de todo este universo de inteligencia artificial, que es un término muy genérico, incluye un montón de cosas, hay un subcampo que es el machine learning, que es al que más le quiero dedicar porque es lo que más ha transformado la sociedad en los últimos años, y lo que más ha transformado la ciencia y las tecnologías, las biotecnologías, las tecnologías científicas en general. Y dentro del machine learning, el deep learning, sí, que es el machine learning que usa redes neuronales. Eh, Todo lo que es deep learning es todo lo que conocen como inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, DALL-E, Copilot, Gemini, etcétera. Todo lo que conocen, lo que vende IA por ahí, es deep learning. Y dentro de todo este universo de la inteligencia artificial, donde nos interesa concentrarnos en el machine learning, que Machine Learning es básicamente que la computadora aprenda de los datos, ¿sí? Como estamos generando una gran cantidad de datos y tenemos la capacidad de procesamiento para procesar esa gran cantidad de datos. eh, las computadoras pueden aprender de esos datos y hacer predicciones o hacer clasificaciones o hacer cosas que vamos a ver ahora. Y también hay otra rama que es lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que la idea, bueno, es que yo le pueda escribir en forma natural, no a través de un lenguaje, lo que les contaba hace un rato, no lo que es a través de un lenguaje de programación de alto nivel, como puede ser C, Python, etcétera, sino con mi lenguaje natural, hablándole como le hablaría a un amigo o un familiar, hablarle directamente a la computadora y que la computadora
lo codifique, lo entienda y me dé una respuesta. Si eso es procesamiento del lenguaje natural. Entonces, tenemos computadoras que pueden interactuar, tenemos computadoras que pueden analizar un discurso, que pueden analizar bibliografía, etcétera. Y luego tenemos dos ramas interesantes también, que son lo que es el reconocimiento de imágenes y de sonido. ¿Sí? El reconocimiento de imágenes, bueno, la parte de diagnóstico es muy importante para reconocer bioimágenes, por ejemplo, para reconocer imágenes del campo, del territorio, hacer análisis de fotos satelitales, etcétera. Reconocimiento de rostros, ¿sí? Hoy cualquier aeropuerto del mundo tiene un sistema de IA para reconocer rostros de personas que están circulando en el aeropuerto y identificar circulares rojas, pedidos de captura, etcétera. Esos son programas, o sea, recordemos, la computadora habla lenguaje de máquina. ¿Sí? Entonces, estos algoritmos permiten codificar lo que es una imagen, que es un montón de información, en lenguaje de máquina. Y tiene aplicaciones para biotech, por supuesto. Y bueno, después lo mismo con el sonido, ¿sí? Poder estructurar, poder entender sonido, entender que hay dos interlocutores distintos, entender las palabras que se dicen, eliminar el ruido, todo eso es inteligencia artificial, ¿sí? Que después puede ir a un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural. Entonces hoy en día me pueden mandar un audio largo de WhatsApp y con reconocimiento de sonido lo bajo a un lenguaje escrito y lo proceso y me lo resume. ¿Sí? Todo eso lo hago por IA, por varios mecanismos distintos. Está bien, bueno, después hay sistemas expertos, robótica inteligente y otras ramas, pero estas son las principales que nos van a interesar a nosotros. Bueno, metiéndonos un poco en lo que es el machine learning, el aprendizaje automático, eh, por qué podemos tener aprendizaje automático? Las técnicas de aprendizaje automático son muy antiguas, es estadística aplicada, ¿sí? No es nada muy nuevo. Pero ¿qué pasa? Lo que vimos la clase pasada, la gran generación de información que tenemos hoy en día, la gran cantidad de datos que hay, por un lado, y por el otro, la gran capacidad de procesamiento que tenemos hoy en día, me permiten que estas técnicas de estadística aplicada sean muy, pero muy útiles eh, para resolver varios problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, tenemos uno de los problemas que puede resolver el Machine Learning es reducir la dimensionalidad. O sea, gran cantidad de datos, reducirlo a mucho menos datos, ¿sí? Sacando información. Yo sí, cuando hago una reducción de dimensionalidad, saco información, pero se supone que saco mucha más información de la información útil que pierdo. ¿Se entiende? O sea, yo puedo, por ejemplo, reducir un 80% de la información, un 90% de la información, manteniendo este, eh, no sé, 80% de la información útil. ¿Sí? O sea, tengo 100 datos, puedo reducirlo a un dato que me da el 80% de la información útil. ¿Sí? Ahí juegan los algoritmos de dimensión de la reducción de la dimensionalidad. Luego tenemos algoritmos de clustering y de clasificación. Lo que es clustering es simplemente darle datos y el algoritmo de Machine Learning entiende que hay datos de un tipo, datos de otro. ¿Sí? Entonces me agrupa cosas parecidas. Me agrupa cosas entre sí. Y esto es unsupervised learning, y cuando está supervisado, es aprendizaje supervisado, es algoritmo de clasificación. O sea, es un poquito más complejo porque yo le digo, che, este grupo pertenece a tal categoría, este grupo a tal otra, este grupo a tal otra. Entonces, el algoritmo de Machine Learning me permite predecir a qué grupo pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, podría darle drogas y clasificarlas. ¿Sí? Entonces, yo le doy un montón de estructuras químicas de drogas. Si es un clustering únicamente, bueno, me clusteriza. Dice, bueno, mira, estas tienen tanta cantidad de puentes de hidrógeno, tal peso molecular, es un montón de variables que estudia para separarlos en grupos. Un algoritmo de clasificación me lo va a separar no solo en grupos, sino en grupos farmacológicos. Entonces puedo decir, bueno, estos van a ser antibióticos, estos van a ser antivirales, este, mm, estos van a ser, no sé, analgésicos, antiinflamatorios o AINES, antiinflamatorios y antiinflamatorios esteroides, no sé, clasificaciones. Entonces,
clasificación como una etiqueta, una categoría en particular, entonces yo después le voy a dar una molécula que no sé qué es, que me la encontré, que se me ocurrió, que se parece a un metabolito natural, endógeno del cuerpo, lo pongo ahí y me va a decir a qué se parece, a qué grupo pertenece. ¿Sí? Eso es un algoritmo de clasificación. Y por último están los algoritmos de regresión, que lo que hacen es predicciones. Entonces, por ejemplo, siguiendo con los ejemplos farmacológicos, yo puedo, con el algoritmo de clasificación, puedo clasificar si una droga se une al blanco o no se une, o si tiene actividad biológica o no tiene, ¿no? ¿Tiene o no tiene? Clasifico. En el de regresión puedo predecir, por ejemplo, la energía de binding, ¿sí? O la actividad biológica medida en cierta forma. Entonces, el algoritmo aprende que las moléculas con determinadas características estructurales tienen tanta cantidad de actividad biológica. Entonces, yo después le pongo al algoritmo y digo, che, esta molécula nueva que tiene esta estructura que se me ocurrió a mí, ¿qué actividad tiene? Y me predice una actividad. ¿Sí? Así que esos son los cuatro grandes tipos de problemas que tenemos, que podemos tener en Machine Learning. Y ahí están, bueno, un poco las técnicas que aplican, que como ven son técnicas de estadística antiguas, el análisis de componentes principales, el random forest, las redes neuronales, los SB corta M, son técnicas, máquinas virtuales, son técnicas, las redes bayesianas, son técnicas que se conocen hace pero muchos años. ¿Sí? Repito, lo que me permite hoy en día el Machine Learning es que estas técnicas que existen hace mucho tiempo las puedo aplicar a gran escala a un montón de datos, porque hay un montón de datos disponibles, y las puedo procesar con esa gran cantidad de datos disponibles porque tengo las computadoras, tengo los fierros adecuados para eso. Bueno, ¿cómo funciona un algoritmo de Machine Learning? El insumo principal es la información, los datos, más recordemos la distinción entre datos e información, le voy a tirar datos en bruto. Estos datos le voy a hacer algún preprocesamiento, le voy a hacer filtrado, los voy a normalizar los datos, lo voy a procesar. Y luego hay un par de cosas, hay un par de conceptos ahí que tenemos que ver, pero básicamente voy a dividir estos datos en un dataset de entrenamiento y un dataset de testing, ¿sí? Obviamente necesito mucha cantidad de datos, ¿sí? Si tengo 10 datos no me sirve, necesito miles, preferiblemente millones de datos. ¿Qué va a ser este dataset de training y dataset de testing? Bueno, el dataset de training va a ser aparte, un subconjunto de toda esta información, de todos estos datos, que lo va a usar para entrenar, para tratar de sacar alguna inferencia. Y luego cuando saca la inferencia, cuando ya tiene su algoritmo de Machine Learning puesto a punto, con sus parámetros puestos a punto, lo que hace es probarlo en el dataset de testing, ¿sí? Entonces prueba qué tan buena es su predicción. Y en base a qué tan buena es su predicción, ajusta ciertos parámetros y lo ajusta y lo va mejorando hasta que tengo la, la predicción con el grado de error que a mí me interesa que me sirva. ¿Sí? Entonces puedo seguir dándole datasets para probar predicciones y bueno, y viendo si se sigue ajustando a lo que debía prever, ¿sí? Predecir, perdón. Em, Entonces tenemos como tres grandes fases: el entrenamiento con su dataset de training, la validación, donde yo ya pasé la parte de training, de entrenamiento y le doy datos de prueba. Acá estos datos que yo tengo, conozco el resultado de la predicción. Sí, la predicción puede ser una predicción de un valor o puede ser la clasificación que les decía. Yo conozco de entrada los datos. Si son drogas, yo tengo toda la lista de miles de drogas y sé si tienen actividad o no tienen actividad, ¿se entiende? Al principio. Entonces, ¿qué hago? Esta información que yo sé cómo se correlacionan los datos, que toda esta cantidad de drogas tienen actividad y toda esta cantidad no tiene actividad, una partecita de esa se la doy para entrenar y la otra no le digo nada. Y le digo, bueno, a ver, testiemos, a ver cómo funcionás, a ver si me podés predecir lo que yo ya sé de antemano que es. ¿Sí? Si eso funciona, si eso se ajusta correctamente, se testea y funciona bien, digo, bueno, ya estoy en condiciones de usarlo para predecir cosas que desconozco. Sí, esa es un poco la idea del Machine Learning.
Acá hay, por ejemplo, una tabla muy sencilla, donde hay una serie de compuestos ficticios, hay 5 compuestos, con algunas variables que yo conozco de antemano, puede ser el peso molecular, eh, el log P, que sería la hidrofobicidad, la cantidad de puentes de hidrógeno, de átomos dadores de puente de hidrógeno, la cantidad de aceptores, ¿sí? Y la energía de binding, con una molécula, con un blanco. Y yo conozco la actividad, ¿sí? Sé que la droga uno tiene actividad, la droga 2 no, la droga 3 sí. Entonces, ¿cuál es mi idea? Yo esto, imagínenselo por miles y por millones, pero la idea es que yo separo todos estos datos, separo una partecita, lo uso para el dataset de entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero predecir? Si tiene actividad o no tiene actividad, ¿no? Entonces, cada una de estas columnas de información, todas estas variables que el algoritmo va a analizar para ver si tiene actividad o no tiene actividad, son lo que se conoce como features, ¿sí? Es lo que yo quiero ajustar. Y el label es lo que quiero predecir, que sería la actividad, ¿sí? Así que features y label son dos conceptos importantes en Machine Learning. Entonces, bueno, va a ser el algoritmo de Machine Learning, va a poner a punto su predicción, la voy a mandar a testeo, entonces después en testeo, por ejemplo, yo mando a testeo 4 y los compuestos 4 y 5, no le digo qué actividad tiene. Entonces el tipo lee las columnas, lee los features, lee el peso molecular, el log P, la cantidad de puente de hidrógeno, etcétera, y me predice la actividad. Y si esto funciona bien, bueno, buenísimo, y si funciona mal, ajusta parámetros, me devuelve, si hay ciertas métricas que yo tengo para ver si está bien ajustado o no. ¿Sí? Y después, bueno, un par de conceptos más interesantes, el overfitting y el underfitting, o sea, si está demasiado ajustado el modelo, aprendió demasiado, entre comillas, ¿sí? Entonces no me sirve para predecir, porque me está haciendo una predicción de ese dataset en particular, no es extrapolable, si está demasiado ajustado. Y si es underfitting, bueno, le falta un poco de entrenamiento para fitearlo. En general, los problemas vienen más por overfitting que por underfitting. Y después, bueno, tenemos también la capacidad de generalización del modelo. Obviamente, nada es 100% generalizable, sino que tiene un marco donde funciona. Entonces, la generalización de los datos tiene que ver con eso. ¿Sí? Si yo hago una correlación no sé, la altura y la capacidad de manejar tractores en la provincia de Buenos Aires, y los datos son solo de la provincia de Buenos Aires, probablemente la generalización sea muy, muy pobre, porque estoy haciendo un estudio de una población muy acotada. ¿Sí? Así que la generalización tiene que ver con eso, con cuánto me corro del comportamiento general. Bueno, retomando un poco lo que veíamos la clase anterior, la cantidad de datos biológicos que generamos es enorme, una gran cantidad de datos biológicos que los podemos transformar en valor. eh, y en esto, por supuesto, participa muchísimo la IA. eh, y todo esto, bueno, a través de las ómicas, de toda la información que genero a distintos niveles de información molecular, genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, interactoma. Eh, Hacer una transversalidad de esto, puedo convertir los datos en valor. Ahora, para eso hay algo importantísimo, que es que en Machine Learning todo o buena parte del tema es la calidad de la información. ¿Sí? Así que una de las cosas, también habíamos hablado en la clase pasada, es la curación de los datos. Si no pasa por agarrar una enorme cantidad de datos y pretender tener un buen algoritmo de Machine Learning, sino que curar los datos, estudiar la coherencia, representatividad de los datos, sacar los duplicados, entender el sesgo de los datos que estamos manejando, o sea, conocer la información biológica. Está lleno de publicaciones que es información biológica en bruto con alguna conclusión. Hay que conocer el dataset biológico que estamos estudiando, o sea, hay que tener mirada biológica. Este, Así que si van a trabajar con Machine Learning o si van a analizar un mecanismo, un algoritmo de Machine Learning, hay que prestar especial atención a de dónde vienen los datos, porque los datos son lo que hacen al algoritmo de Machine Learning. ¿Sí? Bueno, y hay un chiste muy, muy difundido en el área, que es el chiste que está ahí,
que bueno, el tipo tiene ahí un montón de cosas, tiene ahí pone un montón de datos, obtiene la información del otro lado, ¿sí? Dice esta gran pila de álgebra lineal y colecta los datos del otro lado. ¿Y qué pasa si los datos son erróneos? Bueno, agarra la pila y la vuelve a poner en el algoritmo, ¿sí? Entonces, hay un tema que es que si los datos son malos, las predicciones van a ser malas y pueden tener forma de buenas predicciones, ¿sí? Así que nunca perdamos de vista nunca perdamos nuestra capacidad de entender datos biológicos y de tener rigurosidad científica y metodológica. ¿Está bien? Bueno, acá les dejé, hay un montón de ejemplos. Todo lo que es genómica funcional aplica inteligencia artificial, generalmente utilizando algoritmos de machine learning, tanto para clasificación como para regresión. Y acá hay un montón de ejemplos, este paper se los voy a subir. Tienen ahí en cada ómica un montón de ejemplos, hay varios papers por cada uno de esos ejemplos de funcionalidades que tienen para hacer todas esas cosas que están ahí. No las voy a nombrar de todas, sí, pero predecir elementos, motivos en proteínas, identificar promotores en genes, identificar zonas de genes, clasificar transcripción, o sea, un montón de ejemplos que van a ver ahí en el review ese. Y luego tenemos toda la parte, obviamente, de inteligencia artificial en lo que es desarrollo de drogas, ¿sí? Que tiene que ver con esto que veíamos de la genómica funcional, por supuesto. Eh, este es el paradigma actual, este es otro review que voy a subir. En el paradigma actual de desarrollo de drogas, nosotros partimos del target. ¿Sí? Como tenemos tanto conocimiento, y eso tiene que ver con genómica funcional, como podemos estudiar un montón de metabolomas, podemos tener identificados un montón de genes, podemos predecir la estructura de proteínas, nosotros podemos empezar por el target, decir, bueno, mira, quiero inhibir este target, quiero bloquear este target, quiero destruir este target. Entonces, en cada uno de los pasos, desde la identificación de target, su validación para la terapéutica, luego buscar la droga que se une a ese target y lo interaccione con él para farmacomodularlo, hasta lo que es el desarrollo de drogas en sí, con los ensayos preclínicos y clínicos, en toda esa cadena de valor participa la inteligencia artificial y hay un montón de ejemplos, ¿sí? Que están mucho, sobre todo en la parte inicial, en ese review que les puse ahí. Un capítulo del libro, no un review. Bueno, y en otro review también muestra unas cosas más farma, como tiene que ver con ejemplos de inteligencia artificial aplicados a interacciones droga-excipiente, ¿sí? A la parte de farmacocinética, a la formulación de la droga. ¿Sí? Entonces puedo yo, utilizando Machine Learning, puedo optimizar la proporción, las concentraciones de las drogas, las relaciones droga-excipiente, ¿sí? También tiene que ver, por supuesto, la farmacocinética con las nanomedicinas, con los sistemas de vehiculización, etcétera. Así que este review también repasa un montón de desarrollos de IA aplicado a todas estas cuestiones farmacológicas. Obviamente también la IA participa muy fuertemente en lo que es el descubrimiento y desarrollo de drogas. Recordemos que había dos grandes caminos para un programa de descubrimiento y desarrollo de drogas. Uno era el enfoque clásico, donde era primero la función. Yo probaba potenciales drogas candidato, en un modelo animal, por ejemplo, y cuando había algún cambio fenotípico de relevancia trataba de buscar cuál era el mecanismo de acción, ¿sí? Pero yo iba por el enfoque fenotípico, era probar cosas hasta que alguna ande. Hoy en día el enfoque apunta primero al blanco. Como tengo tanta cantidad de información en mis ómicas, tengo un montón de información de genomas, transcriptomas, de interacciones, etcétera, yo puedo pensar la terapéutica basada en el blanco. ¿En qué blanco quiero fármaco modular? Si quiero inhibir o quiero eliminar o lo que sea. Eh,
Y luego que tengo identificado y validado el blanco, o sea que sé que me sirve para hacer terapéutica, busco, hago el cribado, que es el screening, que es buscar qué droga se pega, interacciona con ese blanco, ¿sí? Entonces, en este enfoque moderno de desarrollo de drogas, acá les dejo un capítulo de libro que escribimos hace bastante, pre-ChatGPT, que son técnicas usadas de Machine Learning para hacer la parte de Drug Discovery, ¿sí? Para encontrar, por ejemplo, cavidades en blancos, o sea, yo puedo definir mi blanco por bioinformática, viendo datos genómicos, por ejemplo, de interacciones, o que se transcribe mucha cantidad de cierto ARN. Este, mm, pero ya con el blanco identificado, hoy en día puedo modelar mediante AlphaFold la estructura de la proteína. Entonces yo ya tengo la estructura de la proteína y si tengo la estructura de la proteína, puedo con inteligencia artificial encontrar huecos, encontrar cavidades que puedan ser drogables, ¿sí? Que no necesariamente sean un sitio activo de una enzima, por ejemplo. Puede ser una cavidad que haga una regulación alostérica. ¿Sí? Entonces puedo encontrar sitios drogables y puedo hacer predicción de interacción. Puedo desarrollar por inteligencia artificial un montón de análogos de droga parecida a la estructura que estoy buscando. Hago un montón de análogos parecidos y lo que hago es probarlo, hacer predicciones de interacción con un blanco. ¿Sí? Todo eso lo hago con inteligencia artificial. Y bueno, eso me va a llevar a una droga candidato, una nueva entidad molecular que después va a sufrir todos los ensayos preclínicos y clínicos. Y ahí también hay un incipiente desarrollo de inteligencia artificial. ¿Sí? Selección de pacientes, por ejemplo, en lectura de bibliografía, en lectura de reportes de estudios clínicos. Hay algo ahí de inteligencia artificial. Así que en toda esta cadena participa siempre la IA muy transversal. Y bueno, después otro ejemplo, este es otro review, donde hay cuestiones más variables, más farmacocinéticas sobre todo, por ejemplo, solubilidad, biodisponibilidad, la formulación. Son ejemplos de papers de desarrollos en este sentido. Por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial que me optimizan las proporciones, la cantidad de excipientes, el perfil de liberación, etcétera. También aplicado a nanomedicina, a microfluídica. Sí, es todo un campo que vamos a ver en tecnología emergentes, lo que es la microfluídica. Eh, Así que nada, este es otro review que les voy a subir con papers en todas variables que tienen que ver con el desarrollo y la optimización de drogas. Y después, bueno, todo otro mundo también que es el reposicionamiento, que es drogas que ya están aprobadas por la FDA, que están aprobadas para su uso, encontrarles un nuevo uso, una nueva indicación terapéutica. ¿Sí? Entonces acá hay un montón de estrategias y un montón de inteligencia artificial, porque yo puedo, si tengo identificados blancos que quiero drogar, una de las cosas que puedo probar es, che, probemos con drogas que ya están aprobadas. Que esté aprobado, ¿qué significa? Y que ya por lo menos sabemos que la molécula es segura. Entonces nos salteamos algunos pasos de ensayos clínicos y inversión en I+D. Para esto hay estrategias de química computacional, de biología computacional, que vimos bastante de eso, pero también basadas en literatura. ¿Sí? O sea, hacer minería de literatura, leer papers. Leer papers y encontrar interacciones nuevas, encontrar tal vez un experimento que se hizo en tal lado, que encontró una interacción entre una droga aprobada, o una droga similar a una droga aprobada. Entonces no se había hecho esa relación y la hace la computadora. ¿Sí? Fíjense que la cantidad de datos que generamos, que no llegamos a analizar, también incluye papers, ¿sí? Relacionar papers entre sí. Tal vez 3 o 4 papers no relacionados tienen alguna vinculación con una droga o una estructura de droga, un farmacóforo que puede tener tal actividad. O sea, yo tengo una de las moléculas, tiene un peso molecular, la otra tiene otro peso molecular. Entonces yo los veo por separado, no encuentro que sea la misma molécula. Cuando hago la minería de literatura, el programa hace esa relación, ¿sí? No puedo poner un tipo a leer miles de papers, pero sí a la computadora. Entonces hay computadoras que hacen procesamiento del lenguaje natural, que leen papers y me encuentran nuevos usos para viejas drogas. Sí, estos son algunos de los ejemplos. Hay muchos ejemplos en la industria farma de IA aplicada. Bueno, después algunos otros ejemplos para salir un poco de lo que es
desarrollo de drogas, la genómica funcional, etcétera, que le estuvimos dando bastante. Eh, Acá hay algunos ejemplos en el estudio, en el diagnóstico de trastornos psiquiátricos, ¿sí? Por ejemplo, reconocimiento de imágenes para detectar desórdenes de ansiedad, desórdenes, trastornos depresivos, ¿sí? Entonces podemos hacer eso en un algoritmo de clasificación, va a estudiar imágenes y las va a clasificar en ciertos tipos clínicos de trastornos psiquiátricos, como puede ser la esquizofrenia, la depresión mayor, etcétera, basados, qué sé yo, en lo que dura una sonrisa, en dilatación de la pupila, etcétera, ¿sí? Estoy identificando imágenes. Después, también analizando el lenguaje, ¿sí? Recordemos que tenemos algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, una de las formas de estudiar trastornos psiquiátricos en pacientes psicóticos es ver cómo conectan las palabras, ¿sí? Entonces, no es solo qué palabras usan, sino cómo se conectan las palabras entre sí. Hay mucho trabajo en ese sentido. Entonces, cómo se construye el lenguaje me puede ayudar a, no sé si diagnosticar, pero sí orientar el diagnóstico con cierta, con pacientes psicóticos, ¿sí? Analizando el lenguaje. Entonces, puedo analizarlo a partir de algo que escribe, a partir de una entrevista, ¿sí? Y también puedo analizar grandes cantidades de datos, sin una entrevista personalizada. Y luego, bueno, mucho en la parte de imágenes, ¿sí? En la resonancia magnética estructural se usa mucho, en neurociencias. Entonces, lo mismo también, tenemos modelos de machine learning utilizando reconocimiento de imágenes, donde yo puedo predecir este, probabilidades de desarrollar psicosis, ¿sí? Entonces, eso lo puedo predecir según las partes del cerebro que tienen más actividad o menos actividad, ¿sí? Y, bueno, ese es otro paper que tiene que ver con eso. Y después, bueno, otras cosas en detección de imágenes. En presión de imágenes hay IA aplicada a la microscopía, si ven la página de SAIS, para hacer realidad aumentada, para automatizar experimentos, para automatizar análisis, ¿sí? Para aumentar la resolución. Y también en el campo, por supuesto, hay servicios, entonces van a Expo Agro, lo pueden ver. Hay servicios de drones, que son drones que van en el campo, sacan fotos a los distintos, a las distintas parcelas del campo y pueden identificar, por ejemplo, en la agricultura ver estrés salino, por ejemplo, ver que hay exceso de agua, que hay falta de agua, estudiar la biomasa en base a los colores, a la densidad vegetacional, ver la diversidad de la biomasa, la biodiversidad, identificar malezas, ¿sí? Identificar plagas, etcétera. Todo esto existe, es contratable hoy en día, y lo que hace es sacar fotos y el algoritmo de Machine Learning, procesar la imagen y bueno, hacer inferencias como estuvimos viendo. Bueno, para finalizar un poco de lo que es la infraestructura y procesamiento, si vamos a meternos en un proyecto de inteligencia artificial, conocer algunos rudimentos. Y uno es la parte electrónica, la parte de hardware. Eh, el procesamiento de computadoras de toda la vida, que tuvimos toda la vida, son procesados por CPU. El CPU es el procesador el que hace el cálculo en cualquier computadora o celular también. Los CPU son unidades de procesamiento generales que pueden resolver cualquier tipo de problema, ¿sí? Son muy versátiles, pero a la hora de hacer cálculos son un poquito limitados, ¿sí? Entonces, cuando fueron evolucionando las computadoras, aparecieron las GPU. El GPU es una unidad de procesamiento, pero que es para procesar gráficos. Entonces, lo que cambia es la paralelización, o sea, las CPUs pueden paralelizar a una cantidad de tareas y las GPU pueden paralelizar miles de tareas simultáneamente. ¿Para qué se desarrollaron las GPU? Bueno, son las placas gráficas, las que ven las personas que hacen, que son gamers, que tienen juegos que exigen mucha capacidad de procesamiento, usan GPU. Y el GPU, como puede procesar tanta cantidad de cálculos en paralelo, es muy bueno para hacer cálculos de inteligencia artificial. De hecho, nosotros lo usamos mucho con las simulaciones de dinámica molecular. CPUs y GPUs es a lo que están habituados, que lo usan día a día. Cualquier computadora tiene CPU y GPU.
pero luego surgieron los TPU, que son unidades de procesamiento especiales, especializadas, son así, que software especializado en Machine Learning. ¿Sí? Entonces es mucho mejor para hacer cálculos en paralelo y para trabajar con redes neuronales. Así que lo que mejor funciona hoy en día para lo que es Machine Learning. ¿Sí? Los otros son más generalizados. Esto es específicamente desarrollado para Machine Learning. Y después, bueno, tenemos también, para no complicarnos la vida, tenemos entornos, frameworks que sirven para aplicar inteligencia artificial, ¿sí? Muy conocidos, Google Cloud, Amazon Web Service, Azure de Microsoft, ¿sí? Que lo que es todo un entorno integrado que tiene códigos de programación para usar para aplicar directamente, tienen acceso remoto a los procesadores estos que les contaba, GPU y a los TPU para hacer procesamientos de Machine Learning, sin que yo me tenga que comprar una computadora especializada para eso. Tienen interfaces de cloud computing, entonces yo puedo trabajar en el mismo entorno, puedo trabajar con una persona en la India, en Estados Unidos, todos aportando el mismo código, o sea, programando el mismo programa al mismo tiempo, en este entorno. Puedo ejecutar el programa, cambiarlo, hacer versiones, etcétera, con todos trabajando al mismo tiempo, sin tener que mandar versiones. ¿Y qué más? Bueno, y por supuesto almacenamiento, ¿sí? Tampoco vamos a invertir un montón de almacenamiento para, por ejemplo, almacenar datos y almacenar algoritmos, y almacenar resultados, cuando lo puedo contratar en la nube. Entonces, todas estas plataformas te dan el servicio cerrado. Y hay un servicio específico que da NVIDIA. NVIDIA está en la cresta de la ola porque NVIDIA es el fabricante de GPUs tradicional de toda la vida. Si ven las acciones de Nvidia en los últimos 10 años, tuvieron un crecimiento demencial. Nvidia hace GPU, fabrica GPUs, es número uno en GPUs. Así que mucha capacidad de procesamiento que se usa para Machine Learning viene de Nvidia, son los que procesan los datos, los que aportan los chips. Y bueno, Nvidia tiene todo un framework para biofarmacia. ¿Sí? Todo un framework para hacer diseño de fármacos, para hacer ensayo de fármacos, para hacer deep learning de datos genómicos, por ejemplo. Ya tiene programitas armados, tiene todo el entorno para hacer este tipo de desarrollos. Ahí pongo el link. Y después también tenemos un servicio parecido de IBM que es para reacciones químicas, para predicción de reacción. Entonces yo puedo poner esto también, viene muy acoplado, por supuesto, a la parte de desarrollo de drogas. Yo puedo hacer predicciones de drogas en determinadas condiciones, tiene de base, por supuesto, datos experimentales, y es toda una interfaz que sirve para eso, por ejemplo, puedo hacer rutas de síntesis. Si hago un desarrollo de una droga tradicional, puedo identificar distintas rutas de síntesis, puedo optimizar procedimientos experimentales, etcétera. Y para finalizar, un poco todo este mapa en todo lo que es la cadena de valor de inteligencia artificial aplicado a bio, tengo muchísimos actores que van a actuar. Ahí hay algunos de esos, por ejemplo, les contaba Nvidia que me provee los chips, los frameworks, está Azure, por ejemplo, con toda la conectividad de red. Con todo el cloud computing, toda la parte de redes, por supuesto, tiene mucha influencia. Luego las compañías de genómica, no sé, Illumina, que me hace todas las soluciones no solo el hardware para secuenciar ADN, sino que también todo el procesamiento a posterior de esa información, todo el ensamble de genes, todo eso me lo hace de secuencias. Todo eso lo desarrolla Illumina, soluciones de inteligencia artificial. Toda la parte farma, la parte biotecno, todo el sistema público de salud, el sistema público de investigación. Bueno, todos estos son actores que participan en la cadena de valor de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, en todas estas partes de la cadena hay oportunidades para desarrollos de negocio. ¿Sí? Bueno, rápidamente algunas conclusiones. Primero diferenciemos IA, Machine Learning, Deep Learning. Luego que tenemos un montón de información biológica, de datos biológicos, lo sabemos de la clase pasada, y que podemos procesar muchos de estos grandes datos gracias al hardware especializado en Machine Learning y a toda una infraestructura.
Eh, Luego, lo crucial que es la calidad, trabajar con el preprocesamiento y el curado de los datos biológicos para tener, tener información biológica realmente valiosa y no sesgada. Luego, bueno, toda la revolución que vemos en la farma, la cantidad de drogas nuevas que van a aparecer con todas las técnicas de inteligencia artificial aplicadas en distintos puntos de la cadena de valor farma. Y bueno, especial hincapié de acá en la parte de genómica funcional, que tiene muchísimo que ver con esto. Y luego, bueno, saber que tenemos frameworks que son especializados para bio, como el NVIDIA, como en la plataforma de NVIDIA, y para cloud computing en general. Esto es muy valioso a la hora de llevar adelante proyectos de IA, y que la IA, por supuesto, como todo campo transversal, tiene un montón de oportunidades de negocio y un montón de modelos de negocios involucrados, ¿sí? Desde los que fabrican los chips hasta los que te dan el soporte en la nube, los que generan los datos biológicos, etcétera. Entonces, hay un montón de actores biotech en todo este campo, ¿sí? Así que nada, nos vemos en la próxima clase. Gracias.